nuestro sueldo medido en dólares sea muy bajo. ¿Bien? Pero la pandemia mostró que la posibilidad de trabajar remoto es muy interesante, en especial para los profesionales de informática. Entonces, hoy en día ustedes, en el área de programación, están haciendo un producto exportable, que es el software. Ustedes pueden estar acá entregando software que se utiliza afuera, que se cotiza en moneda internacional y con sus costos en moneda local. O sea que tiene una diferencia muy importante. Bien, sin mucho esfuerzo, ustedes pueden llegar a encontrar muchas posibilidades de trabajo freelance, trabajo remoto en una cantidad, por darle un ejemplo, $20 la hora. Acá tenemos un artículo que muestra cuánto en promedio los argentinos hacen trabajando de manera freelance hacia afuera. Entonces pueden ver que nosotros, dada la situación de eh, lo que hacemos y que para nosotros es favorable un poco esta diferencia en cuanto a moneda de origen y de destino, podemos estar tranquilamente ganando $20 la hora o más, de acuerdo a las capacidades de cada uno y teniendo gastos muy chiquitos medidos en pesos. O sea, para ponerlo en contexto, cualquier otra profesión universitaria que ustedes hagan, si se ponen como meta ir al mercado laboral y ganar, pongámosle 150.000 pesos, y es bastante difícil. Bien, un abogado que arranca, un contador que arranca, cualquiera de otros profesionales que arrancan, llegar a 150.000 pesos se hace bastante difícil si ustedes ven las estadísticas de la distribución del ingreso en todas las carreras. Ahora, para el área informática, dado todo lo que le estoy comentando, como que 150.000 pesos hasta es bastante poco para conseguir un profesional de el área de sistemas, ¿bien? Más si tiene experiencia y más si vio estas posibilidades de trabajo remoto y se dedica a este tipo de negocio, ¿bien? Entonces, las oportunidades que tenemos nosotros son enormes. Ustedes en un año, poniendo mucha energía, poniendo mucho empeño, dedicación, pueden llegar a ser muy buenos programadores y estar en este mercado sin ningún problema. Bien. Entonces, esa es la recomendación. Si yo estuviera en el lugar de ustedes, pensaría dos veces antes de, o sea, concentraría toda mi energía en lo que es la programación y bueno, tratando de no descuidar las otras materias, pero teniendo en claro la importancia que tiene esta herramienta para nosotros. Bien. Las estadísticas de egreso en las carreras de ingeniería. No sé si ustedes se pusieron a ver que solamente el 20% se recibe. Bueno, en realidad este número es hasta bastante optimista. La tasa de egresados a veces son mucho más baja que estas. Bien. Y continuamente los medios muestran que hay como un déficit. Cada vez se requieren más profesionales del área de sistemas y de tecnología y cada vez tenemos la misma cantidad de egresados. Entonces, como que se va eh, creando un déficit cada vez mayor de profesionales de nuestra área y a su vez nuestra demanda aumenta porque nuestra demanda es internacional. Entonces, la situación de vuelta es muy favorable para nosotros. Les puedo comentar que yo el año pasado realicé búsquedas de programadores y no los conseguí a ese nivel. Bien, el año pasado busqué programadores PHP para una búsqueda, programadores.net para otra. No conseguí lo que buscaba porque
no hay mucha oferta y hay mucha demanda en el mercado. Bien. Eh, Continuando con artículos de este tipo, bueno, Glassdoor es una conocida página donde pueden ver salarios de, por ejemplo, Estados Unidos, de cuánto cobran allá los informáticos. Y bueno, van a ver números que son bastante sorprendentes. Ahí hay publicaciones anónimas de salario, empresas que buscan empleados, o sea que es una fuente bastante interesante para que ustedes busquen información sobre la materia. Bien, acá pueden ver entry, o sea, inicial, level software developer, entre $62.000 y $125.000 anuales. Así pueden ver eh, varias líneas de sueldo. Y ustedes dirán, sí, pero allá obviamente vivir es más caro. Bien, si ustedes se van allá, tienen en alquiler por lo menos $1.000 o más, otros gastos que hacen que el sueldo comparado a esos gastos sea eh, más o menos acorde. Pero ahí es donde la pandemia nos demostró que el trabajo remoto es posible y hasta conveniente, y mucha gente trabajó desde otro estado, de otras provincias, inclusive desde otros países, como que la idea esta del trabajo remoto es cada vez más aceptada, al punto que otro de estos artículos habla sobre que en el 2030 quizá más de la mitad de los trabajos sean directamente modalidad remota. Bueno, no sabemos qué pasará en el futuro, pero podemos ver que el futuro va en ese sentido. ¿Bien? Así que imagínense ustedes que tienen la posibilidad de trabajar para estas empresas desde acá. Y bueno, está el tema de cómo hacemos para ingresar nuestros salarios sin tener que pagar altísimas comisiones de transferencia. Ahí donde al mismo tiempo todas estas monedas digitales estables o volátiles como el Bitcoin, la que a ustedes más les guste, cualquiera de ellas permite transferir fácilmente dinero por el mundo, así que inclusive hasta las opciones de eh, llegar a obtener ese sueldo se simplifican bastante. Bien, así que bueno, esta es la perspectiva. Están en la carrera que más oportunidades tiene, siempre fue así, pero ahora más que nunca. Así que, bueno, esa es la invitación a que pongan toda su energía pensando, a fin de año tengo que ser un programador y tengo que entrar, digamos, a esta rueda, participar mayor o menor medida, porque esto que nos está ofreciendo el mercado a nosotros es, la verdad que, eh, una excelente oportunidad. ¿Bien? Dándole más data, tienen, por ejemplo, la página Workana, donde se pueden registrar, y ahí también hay miles de proyectos freelancer donde ustedes pueden ver si a alguno le llama la atención, decir yo lo hago, cobran por ese proyecto freelance, van adquiriendo experiencia, van armando su portfolio, van viendo qué es lo que va demandando el mercado, que eso también es interesante para ir dirigiendo sus eh, carreras de programador, hacia dónde van a ir invirtiendo su tiempo, qué es lo que deberían aprender. Van a ver que hay distintas tecnologías, hay gente que programa en Java, proyectos generalmente de más años, proyectos en .NET, en PHP hay muchísima demanda. Bueno, ahora está muy de moda lo que es trabajar en JavaScript, tanto del lado del servidor como del lado del frontend, unificando el mismo lenguaje en toda la pila de desarrollo. O sea, hay muchas alternativas para hacer software, así que
una decisión muy importante es qué camino seguimos, digamos. O sea, me especializo en Java, me especializo en Ruby, me especializo en Perl. Bueno, también hay un índice muy conocido que nos muestra cuáles son los lenguajes de programación más usados. Ese índice muchos años mostró que Java era el número uno, después fueron variando. Eh, También nos sirve ahí como un faro para ver hacia dónde vamos a destinar nuestros esfuerzos en programación. Así que, bueno, con esta breve introducción, eh, un poco les presento la parte importante, digamos, del por qué deberían esforzarse mucho en esta materia. Bueno, ahora introduzcamos la materia. ¿De qué se trata esta materia? O sea, ya sabemos que se trata de programación. Bien. Entonces, otro dato importante, por las dudas, programación se les dé y otras materias no se les dé como física, química, análisis matemático, etcétera. Bien. El fin del mundo no es el fin del mundo. Bueno, no sé si saben, yo participo de lo que es el ingreso a la universidad y lo que es la práctica supervisada de quinto año. Así que más o menos veo cómo ingresan y también veo cómo egresan. Y por ejemplo, este año ingresaron más de 600 alumnos de sistema, hay años que ingresan muchos más, y más o menos están recibiendo menos de 50. ¿Bien? Entonces, la tasa de egresados es bastante baja y aún así tenemos muchísimos profesionales trabajando, digamos, en un montón de lugares. ¿Bien? Así que no hace falta, ese es el otro dato interesante, no hace falta recibirse para empezar a trabajar, para empezar a tener ingresos. Bien, tranquilamente. Bueno, de hecho que una de las razones por las cuales la tasa es tan baja es porque la gente empieza a trabajar y no rinde las últimas materias. Así que un dato para tener en cuenta. 50 en 300, si ustedes hacen un cálculo, perdón, en 600, menos del 10% de los alumnos se recibe. Así que aún yéndoles mal en la carrera, todavía les puede ir bien en lo que es la programación y todavía pueden dedicarse a esto sin ningún problema. Bien. Obviamente mejor si se reciben porque el título sí les suma muchísimo, les abre más puertas todavía y ya los coloca muchas veces en cargo de jerarquía en la empresa, digamos. Bien. En especial en las empresas de Argentina, o sea, como que ahí se fijan mucho en el título, digamos, a la hora de establecer la jerarquía. Bien. Cualquier duda que tengan a medida que vayamos avanzando, no duden en preguntar. Bueno, de esto se trata la materia. Programación, la palabra paradigmas.
¿Bien? Y aquí es donde retomamos lo que acabo de decir. Hay muchas formas de programar, ¿bien? Muchos lenguajes, muchas plataformas, y dentro de todo ese universo de opciones que tenemos para hacer programas, tratamos de organizarlos de alguna manera para tratar de ver y entender cuáles son las opciones que tenemos a la hora de hacer un programa. Bien, y vamos a empezar con la forma más simple. Pensar en un programa de la misma forma que el procesador de nuestra PC ejecuta los programas. Ustedes tuvieron arquitectura de computadora, saben que el procesador, ¿qué es lo que hace? Va a la memoria, ejecuta una orden, avanza a la siguiente, la ejecuta, avanza a la siguiente, la ejecuta, hasta que llega al final. En el medio va cambiando el valor de los registros de la memoria, llámese variables. En el medio va saltando a otras instrucciones, lo cual le permite repetir algunos fragmentos de código que estaba en la memoria y saltando de acuerdo a una condición que va a ejecutar un bloque de ese código u otro bloque de ese código. Bien, esa forma de programar que nosotros vimos que el procesador utiliza y es la misma forma en la cual nosotros hacemos nuestro programa en C, le llamamos programación imperativa, porque se basa en órdenes. Bien, órdenes puntuales donde decimos hay que hacer A, B, C, D para obtener el resultado. La secuencia es importante y el procesador va a ir ejecutando esas órdenes hasta llegar al resultado esperado. Bien, básicamente tenemos variables, tenemos estructuras de control como el if, estructuras repetitivas como el while, y bueno, si quisiéramos hacer una analogía, lo más parecido podría ser una receta de cocina. Una receta de cocina podría ser considerado como un programa imperativo que el cocinero ejecuta para crear un platillo de comida en particular. ¿Bien? La programación imperativa evolucionó con el tiempo. Los autores de los lenguajes de programación y de los libros sobre lenguaje de programación eh, consideraron la posibilidad de que nuestros programas se parezcan más al mundo real. ¿Bien? Entonces, en el mundo real nosotros vemos cosas y esas cosas están relacionadas con otras cosas. Y bueno, dijimos, bueno, programemos en nuestro software esas cosas del mundo real, le llamemos objetos, y tratemos que la interrelación de esos objetos en el software refleje las relaciones entre esos objetos en la vida real, para que el software sea más fácil de entender, porque si el software es más fácil de entender, porque está mejor organizado, es más fácil de modificar, es más fácil de ampliar, de agregar nuevas funciones, etc. Entonces, la programación orientada a objetos se basa en tratar de que nuestro programa se parezca y se organice como la vida real. ¿Bien? Ni más ni menos. Tratamos de imitar la vida real en software. Y para eso se crearon algunos conceptos. El concepto de clase, el concepto de objeto, de herencia, etc. ¿Bien? Entonces podemos decir que este modelo de programación orientada a objetos es una evolución de la programación imperativa, por lo tanto tiene lo que tiene la programación imperativa y además tiene los conceptos de objetos.
Bien. Entonces, ahí es donde vamos a trabajar con el lenguaje de programación Java. Vamos a dedicar el primer cuatrimestre a este modelo de programación y es el que a ustedes les va a redituar más, tanto para su carrera profesional como para su carrera académica en la facultad. Los proyectos de tercer año lo van a hacer con programación orientada a objetos. Los proyectos de cuarto, el proyecto de quinto, su práctica supervisada. Si logran meterse en esto de la programación y buscan un proyecto en Workana, un cliente en particular, trabajar freelance para algún proyecto, y bueno, probablemente la mayoría de los proyectos que van a encontrar están programados utilizando este paradigma de programación. Las excepciones son proyectos muy viejos, en lenguajes viejos que no soportaban los objetos o los soportaban muy rudimentariamente, y bueno, ahí no van a tener objetos. Por VisualFox, por ejemplo, no van a utilizar clases y van a un proyecto de VisualFox, que es un lenguaje que Microsoft discontinuó ya en el 2009, pero que era bastante interesante. Bueno, ahí no se usan objetos, o se podrían usar, pero no era como lo más utilizado de ese lenguaje de programación. Bien. Bueno, en esta materia vamos a aprender Java acá, y Java les va a servir para toda la carrera. Bien. Y vamos a aprender el lenguaje de programación orientado a objetos. El segundo semestre de la carrera lo vamos a destinar a la programación declarativa. Bien, ahí Francisco pregunta cómo vemos lo que demanda el mercado y la respuesta es: suscríbanse en Workana, vean el índice este que les comenté de los lenguajes de programación más utilizados. A ver si lo encontramos. Acá está. Este es el que les comentaba. Tope. Veamos ese índice. Este es muy popular, este índice, que básicamente, de acuerdo a las búsquedas que hay de Internet, los artículos, las referencias, muestra Profe, los lenguajes de programación más utilizados. Bien. De acuerdo a este índice, profe, está compartido el PDF. estamos compartiendo el PDF. Ahí está. Compartamos el pantalla completa. Bien. Este índice yo lo vengo siguiendo todos los años. Este es el que les comentaba que Java venía primero muchos años seguidos. Acá lo vemos en tercer lugar. O sea, clarísimo, lo que están por aprender ahora es de lo más usado en el mercado. Sí. Bien. En este momento, Python está arriba, pero Java sigue estando ahí como entre los más utilizados, así que Python, Java serían recomendables. C Sharp, la razón por la cual C y C++ están acá vigentes es porque se utiliza mucho, por ejemplo, para la programación en iPhone,
y en otras plataformas para programación de drivers, para programación de etcétera. Y es como la madre de todos los lenguajes y de programación. Casi todas las sintaxis vienen de C y de C++. Y no sé si sabían que C++ en realidad es C con la incorporación de la programación orientada a objetos. Bien, o sea que C++ es C orientado a objetos. Lo ven acá topeando, Visual Basic, JavaScript, como que muchos lo ven como que el futuro. PHP muy utilizado, muy fácil de aprender en poco tiempo para hacer páginas web. Se los recomiendo mucho. SQL, lo usamos en todos los lenguajes de programación porque con hablamos con las bases de datos. En fin, este índice es muy interesante para dirigir. Esto y Workana. ¿Bien? Ahí van a ver proyectos para que ustedes los tomen, los hagan y se hagan ricos. Volvamos a DOM PDF. Entonces, programación declarativa. La programación declarativa es una forma de programar donde tratamos de liberarnos del modelo de procesamiento de nuestra computadora. ¿Bien? O sea, tratar de no pensar en términos de que mi programa termina siendo una secuencia de órdenes y tratar de programar pensando que existe todo un mundo donde yo puedo decir qué es lo que quiero y que un intérprete de mis deseos se encarga de hacerlos realidad. Bien. Y dentro de la programación declarativa, el lenguaje de programación que más van a utilizar ustedes es el lenguaje SQL. Bien. Donde ustedes van a decir, por ejemplo, quiero combinar la información de los alumnos con las materias que cursan y quedarme solamente con los alumnos que ingresaron el 2022 y esos datos los quiero ordenado por nombre y solamente quiero los que no sean de San Miguel de Tucumán. Esta oración que acabo de decir es una declaración que mi procesador obviamente no entiende. Mi procesador no entiende qué es un alumno. Mi procesador no entiende qué es ordenar. Mi programador entiende de órdenes. Tomar este dato de acá, ponerlo allá, sumarlo, complementarlo, eso entiende el procesador. Entonces, como mi procesador no entiende lo que acabo de decir, lo tiene que entender otro elemento de mi sistema. Y ese otro elemento se llama mi intérprete. ¿Bien? El intérprete de esa orden que acabo de dar va a ser el motor de base de datos, que va a tomar mi orden de alto nivel y lo va a traducir en una secuencia de pasos de bajo nivel que mi procesador sí va a ser capaz de realizar para darme lo que yo pido. ¿Bien? Entonces, en la programación declarativa, yo pienso los problemas de otra forma, no en los pasos necesarios para obtener resultados, sino en definir conceptos, definir objetos, y que de esa definición se pueda obtener la solución de mi problema. Bien, entonces acá me centro en el qué, mientras que en la programación imperativa me tengo que centrar en el cómo.
Bien. Entonces, en esta materia vamos a aprender 4 lenguajes en total. Java para objetos, SQL del declarativo para trabajar con bases de datos y 2 lenguajes de programación que lo vamos a ver en el segundo semestre que son interesantes, que nos van a dejar mucha enseñanza, pero que no son críticos para su carrera de programadores. Bien, o sea, sí les van a aportar, pero terminando la carrera, la materia, probablemente no lo van a ver nunca más en su vida. Bien, en tercer año no van a usar ni funcional ni lógico, en cuarto año no van a usar funcional ni lógico, quinto año no van a usar funcional ni lógico, y si encuentran un cliente por hacerle un sistema, no van a usar ni funcional ni lógico, salvo quizá en un 1% o menos de los proyectos que se encuentren. ¿Bien? Pero que sí aportan al aprendizaje. ¿Bien? Sí aportan a ayudarlos a razonar, de la misma forma que difícilmente van a derivar en su carrera profesional, pero derivar los ayuda a entender muchas cosas. ¿Bien? Funcional y lógico no lo van a aplicar directamente, pero sí van a formar una línea de razonamiento, una línea de pensamiento que, sin darse cuenta, algo de eso van a ir aplicando en el desarrollo de sistemas. ¿Sí? Así que, bienvenidos sean esos otros 2 paradigmas y un poco nos van a abrir la cabeza a que la programación no solamente la podemos concebir como lo que aprendieron el año pasado con objetos, sino que hay otros lenguajes y otros modelos de programación que para algunos problemas nos pueden proporcionar herramientas interesantes. ¿Bien? Bueno, ¿qué herramienta vamos a necesitar? NetBeans, que ya lo deben haber instalado con la profe Tere y ya deben haber hecho más que alguno a la mundo para la parte de Java. Bien, con NetBeans estamos para el primer cuatrimestre. Y para el segundo cuatrimestre, WinHughes para Haskell y Prolog, SwiftProlog para Prolog, son 2 intérpretes de estos lenguajes de programación declarativos. Bien. Bueno, este es el aspecto que tiene el lenguaje declarativo llamado SQL. Ese tipo de órdenes donde nosotros queremos, por ejemplo, en la línea 5 a la izquierda, estamos diciendo que queremos agregar un alumno a nuestra base de datos. Y en la línea 21, que queremos combinar la información de los alumnos con sus teléfonos. Bien, esto es declarativo. Mi procesador no entiende ni la línea 5 ni la línea 21. El motor de base de datos, que es otro software, sí los entiende. Y lo traduce en órdenes de muy bajo nivel, que básicamente en el nivel medio serían abrir el archivo, ubicarme al final, agregar datos, cerrar el archivo, etc. Que después es traducido en órdenes de aún más bajo nivel que nuestro procesador termina ejecutando. Bueno, esto es un aspecto de todo lo que hace por detrás, tras bambalinas, el motor de base de datos para responder órdenes declarativas. Entonces, lo que para mí es una línea desencadena una serie de muchos pasos para darme lo que yo quiero. O sea que se están dando cuenta que la programación declarativa es de altísimo nivel, lo cual significa que yo con muy pocas órdenes puedo obtener mucho resultado.
Bueno, esto sería programación imperativa. Declaro una variable, repito un bloque de código y termina el programa. Bien. Gráficamente, ustedes hicieron diagramas parecidos a estos. Todos estos pertenecen al mundo de la programación imperativa, basada en órdenes. El paradigma funcional es un lenguaje de programación muy chiquito que solamente se basa en el concepto de definir funciones y aplicar esas funciones. Bien. Pueden probarlo, hay páginas online que nos permiten programar en funcional y probar sin necesidad de instalar nada. Este es un programa funcional que vamos a resolver en clases, pero quiero que vean el aspecto de un programa funcional. Lo que está arriba en el blog de notas es el aspecto de un programa funcional. Observen que nuestro programa es, como su nombre lo indica, un conjunto de funciones. No vemos ningún elemento de programación de lo que conocíamos en primer año, o sea, no hay bloques de código, no hay estructuras repetitivas, no hay estructuras condicionales, no hay declaración de variables a las cuales yo le cambio el valor utilizando, por ejemplo, una variable auxiliar, no hay, sino que voy a obtener el resultado únicamente aplicando la función y quizá esa función llame a otra o se llame a sí misma y el resultado va a terminar siendo lo que yo necesito. Bien. Yo debo poder resolver los mismos problemas que resolvía en C con este paradigma de programación tan simple. Bien. O sea, si yo en C calculaba el factorial de un número, si yo en C calculaba el Fibonacci de un número, si yo en C calculaba, dado una lista de alumnos, cuál es el que tiene mejor promedio, todo eso que yo podía resolver en C con estructuras de control, estructuras repetitivas y variables auxiliares, yo tengo que poder resolver todos esos mismos problemas en funcional, simplemente definiendo funciones que se llaman a sí mismas o que se llaman a otras funciones. Bien, de eso se trata la programación funcional. Bueno, este es el aspecto que tiene un poco la programación orientada a objetos, que es lo que vamos a empezar a ver la semana que viene. Bueno, básicamente, como les decía, tratamos de que nuestro programa se organice como la vida real. Entonces, si en la vida real tenemos personas, en nuestro programa tenemos un bloque de código llamado persona. Que dentro de ese bloque de código hay datos y hay código que procesa esos datos. Bien. Este aspecto de un programa orientado a objetos en C#, que es la alternativa de Microsoft para competir con Java. Que también se parece mucho a lo que vimos recién en Java y se parece mucho a el lenguaje C que aprendieron el año pasado. O sea que no les va a costar trabajo aprender una nueva sintaxis. Bien. Python está muy bueno, pero le va a costar un poquito más de trabajo si solamente vieron C pasarse a Python que quizá pasarse a Java habiendo visto C. Por eso es que hoy estamos aprendiendo con Java, pero quizá el año que viene veamos la materia con Python. Bueno, como curiosidad, Microsoft sacó un lenguaje de programación que se llama F#,
que es multiparadigma y permite programar tanto objetos como funcional. Bien. Entonces, si le gusta mucho la programación funcional y la programación orientada a objetos y quisieran hacer algo que use los dos paradigmas, no estaría de más que exploren este lenguaje de programación de Microsoft que se llama F#, ¿bien? Que obviamente no figura entre los 20 más usados, pero es una herramienta interesante si es que quieren combinar ambos paradigmas. ¿Bien? Y el paradigma lógico es un paradigma, también un lenguaje de programación bastante chiquito, que nos va a permitir resolver los mismos problemas que con funcional y con imperativo, pero con la particularidad de que nos va a permitir resolver problemas que apliquen lógica de predicados como la que aprendieron a utilizar en matemática discreta. Bien. Cuando estaban viendo esos modelos matemáticos de lógica de predicado, quizá pensaron, ¿y esto para qué me sirve? Bueno, les sirve para usarlos en este lenguaje de programación que se llama Prolog, que le va a permitir a ustedes tomar esas reglas para hacer un programa que responda preguntas. Bien. Básicamente, ¿para qué queremos programas que respondan preguntas? Utilizando reglas lógicas y para algo que llamamos sistemas expertos, que es una de las muchas ramas de la inteligencia artificial. Así que con este paradigma podríamos decir que estamos dando nuestros primeros pasos en la inteligencia artificial, en hacer un programa que, en base a un conocimiento que modelamos nosotros los programadores, pero que nos lo proporciona un experto en algún tema, nosotros vamos a poder utilizar este programa para responder preguntas utilizando el mismo razonamiento que un experto en la materia. Bien. Entonces, si yo tomo el conocimiento de un agente de bolsa, lo vuelco en un programa en Prolog y planteo un escenario, el Bitcoin se desploma, pero el dólar sube y otras variables, entonces un agente de bolsa quizá tome todas esas variables y el resultado de esa evaluación sea, me conviene mantener los Bitcoin, me conviene venderlos, me conviene comprar más. Entonces, si nosotros hemos logrado modelar todo ese conocimiento en un sistema en Prolog, entonces ese sistema me podría dar el mismo resultado de análisis ante el planteo del mismo escenario. Bien, entonces ahí tenemos un programa que parecería que razona, pero lo que hace es aplicar reglas lógicas, básicamente la misma regla que aplicaría el profesional de bolsa. ¿Bien? Entonces, en resumen, con Prolog vamos a introducirnos a la inteligencia artificial. Sintaxis de Prolog. Bueno, y tenemos esta notación que nos permite definir las distintas formas de codificar las instrucciones en Prolog. Simplemente está acá para mostrarle que toda la sintaxis del programa entra en una tarjetita, igual que la de Haskell. O sea que son lenguajes de programación bastante cortitos, pero de propósito general que nos permiten resolver en realidad cualquier tipo de computación. Bueno, de vuelta, este es el aspecto que tiene un programa en Prolog, que simplemente son un conjunto de reglas que si se las aplican, en este caso el intérprete de Prolog, me va a permitir responder preguntas.
Y bueno, llegamos a el final de la clase introductoria. ¿Bien? Ya saben más o menos de qué se trata la materia. Bien. Con respecto a la parte de Java, que es la que más nos interesa, les puedo decir que el primer parcial consiste en que yo les dé un enunciado y ustedes me hagan un sistema que va a trabajar con ventanas, interfaz gráfica del usuario, y que los datos que va a utilizar ese sistema no van a estar en archivos, como quizá lo vieron en C, sino que van a estar en bases de datos. Por lo tanto, al llegar al primer parcial, ustedes ya van a estar haciendo un sistema con ventanas y bases de datos. Bien. Ejemplo de enunciado de parcial, un sistema para registrar un estacionamiento de autos. Bien. Ingresa un auto, registran la patente, se va el auto, registran la hora de salida, el sistema tiene que calcular cuánto tiene que abonar y mostrarme todos los autos que ingresaron a lo largo del día. Esos son los tipos de cosas que tiene que hacer el sistema que ustedes tienen que hacer en la hora y media que dura el examen y que va a tener todo, base de datos, ventanas, botones, cuadros de texto, etc. Bien, o sea que bastante ambicioso el primer objetivo, llegar en 4 meses, un poquito menos, a que pasemos de programar en C sin interfaz visual a programar en Java con ventanas y base de datos. Bien. Por ahí si necesitan repetir alguna clase en el canal de YouTube, tienen todas las clases de los años anteriores grabadas. Pueden hacer consultas durante las clases, obviamente, pero si faltan una clase, les pido que la vean a la versión grabada para que no pierdan el hilo, no se desconecten. Y quizá hasta les recomendaría adelantar clases. Bien. Por ejemplo, no esperar a la semana que viene para retomar esta materia. ¿Por qué no el fin de semana, en vez de verse una serie completa de Netflix, no se ven todos los capítulos de Java? Bien. Cuando les dé pereza, agarren estos artículos que muestran cuánto ganan los programadores y todos los beneficios que tienen y se les va a ir la pereza. Bien. Una vez que rompen cierta barrera, la programación es fascinante, atrapante. Les puede incluso llegar a hasta preferir ver un video de un tema que les apasiona antes que un capítulo de la serie que están viendo en este momento, produciéndole la misma cantidad de liberación de endorfinas. ¿Bien? Así que hagan el esfuerzo de romper esa barrera quizá inicial y, bien, traten de adelantar. O sea, no esperen que lleguemos a base de datos para instalarse MySQL, instálenlo el lunes. No esperen que lleguemos a conectarnos en clase para tratar de hacer ustedes su primera conexión. ¿Por qué no ir viendo Python en paralelo a las clases para ir viendo ese lenguaje que hoy está primero con el índice de este Taibo, a ver qué les ofrece que Java no, o por qué es tan popular? ¿Bien? Bueno, y para cerrar la clase de hoy, simplemente cerramos con cómo se aprueba la materia. Bueno, y esta materia se aprueba muy simple. Tienen que aprobar el parcial de Java con 7 o más. Tienen que aprobar el parcial de Haskell Prolog con 7 o más.
Y el informe que Teresa me hace de ustedes, me tienen que decir que cumplen con lo que sea que ella les haya requerido en la parte práctica. ¿Bien? Si se dan 5 parciales, perdón, 5 trabajos prácticos, y ella les piden que los presenten, y no los presentan, obviamente no promocionan. Si es que ella les pide defensa y no aprueban la defensa, obviamente que no promocionan. O sea que para promocionar yo tengo que tener el ok de Teresa y tengo que tener 2 parciales aprobados con nota 7 o superior. Bien. En las recuperaciones, también, recuperación del primer y segundo parcial, pueden elevar la nota de 6 a 7 y volver a estar en condiciones de promocionar. ¿Bien? ¿Alguna duda? Sí, profe, consulta. Si, por Sí, ejemplo, en uno de los parciales desapruebo, por ejemplo, con 5, 4, y voy a la recuperación, saco nota alta, ¿sigo en posibilidad de promocionar o ya no? sí, sí, sí. La idea es que tengan todas las posibilidades de promocionar para que no dejen la materia. ¿Bien? Los números son por ahí quizás desalentadores. ¿En qué sentido? Bueno, ya les dije, ingresan 600 o 700, se reciben menos de 50. En la materia paradigma, desafortunadamente, la mitad de ustedes o más no va a llegar al final de la materia. Son números crudos. Y no porque no hayan tenido las oportunidades. Bueno, cada uno tiene su situación. Quizás no le gustó, quizás no era lo suyo. Tratamos los profes de darle la mejor experiencia a ustedes, darle las herramientas, apoyarlos en todo, pero bueno, la realidad es que la mitad de ustedes no va a terminar a fin de año de eh, continuar con el cursado de la materia. ¿Bien? Entonces, los que realmente estén interesados y sigan hasta el final y se presenten en la recuperación, obviamente le damos las posibilidades de promocionar para evitar, digamos, esa deserción en lo posible. Que quizá no es culpa de la materia, porque no sé si sabían, el 70% de la gente que abandona la carrera las abandona en los 2 primeros años. Otro dato crudo, concreto. Bien, esos datos está bueno que los vayan manejando desde ya para que vayan viendo el nivel de compromiso de cada uno de ustedes y qué está dispuesto a sacrificar para lograr los objetivos. Profe, disculpe, entonces MySQL va a ser la base de datos que vamos a usar. Nosotros usamos MySQL, ¿bien? En realidad, si ustedes quieren, pueden usar cualquiera, porque el lenguaje de SQL es estándar. Así que si por alguna razón en su trabajo usan PostgreSQL y quieren en la materia usar PostgreSQL, ningún problema. ¿Bien? Si les gusta SQL Server, que es la versión de Microsoft de base de datos, también no hay problema. Si usan Oracle, también no hay problema. Todos usan el mismo lenguaje declarativo, así que para esta materia es equivalente. Pero bueno, hay que elegir una y la más popular, entre comillas, es MySQL. Profe, ¿y tema de asistencia? Sí, al principio de cada clase, hoy no porque es solamente clase introductoria. Al principio de cada clase van a ir escribiendo en el chat su nombre y legajo. ¿Vean? Yo tengo un script que después toma el log del Zoom y me arma la asistencia. Así que con eso vamos a armar la asistencia. Los que no puedan cursar por problemas
laborales o lo que sea, pueden ver las clases grabadas. Yo tomo en consideración la asistencia para ver quiénes vienen, para ver cuánto se engancharon con la materia, pero de ninguna manera voy a dejar libre a un alumno solo por no tener la asistencia que es requerida, que es de un 80%. ¿Bien? No se preocupen por quedar libre, preocúpense por aprovechar al máximo posible la materia. Bueno, esta clase ya está grabada en el canal. La diapositiva esta ya se las había pasado por el grupo, que le había pedido un compañero de la comisión 2K7. La clase que viene, arrancamos ya con clases y objetos, así que si ya tienen NetBeans instalado, que todos ustedes deberían tenerlo, hagan su hola mundo si no lo hicieron, prueben fragmentos de código del año pasado, declaración de una variable simple, un for, un while, etcétera, cosa de que la clase que viene ya tengan una barrera menos para ir incorporando los nuevos conceptos que vamos a ver. Y bueno, si no hay más preguntas, hasta acá llegamos con la clase de hoy.